El primero de ellos es Ginés de Rus, que va a hablar de la inversión y competencia en infraestructuras en España. Él es doctor en Economía por la Universidad de Leeds y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También colabora con la Universidad Carlos III en un máster relativo a análisis coste-beneficio. Ha trabajado como consultor, entre otros organismos, con el Ministerio de Economía y Hacienda, el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones, etc. Colabora en el consejo editorial de diversas revistas nacionales e internacionales. Y dicho esto, pues gracias por tu colaboración y ya te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores de las cuartas Jornadas Nacionales de Defensa de la Competencia su invitación, especialmente a Luisa, para formar parte de esta mesa redonda. Voy a hablar en realidad lo que voy a hacer unas reflexiones sobre el asunto o sobre el título de mi presentación, porque incluso deliberadamente no he puesto conclusiones. Yo creo que ustedes pueden deducir por sí mismos lo que se deriva de este tipo de reflexión y sobre todo porque yo creo que abre un camino, que puede que abra un camino quizá no transitado todavía dentro de la defensa de la competencia. Voy a hablar de inversión y competencia en infraestructura, entonces permítanme hablar un poco de los conceptos que voy a utilizar. Cuando hablo de infraestructuras, estoy hablando de obras de ingeniería civil, de activos que son muy específicos, por tanto sus costes son irrecuperables, tienen larga vida, saben que 40, 50 años de duración mínima, con independencia de la vida que se le dé para los proyectos, tiene una vida muy superior o valores residuales muy altos. Son inversiones muy costosas. Para que se hagan una idea de por qué digo inversiones costosas, a veces las cifras hay que verlas en términos relativos, ¿no? Porque no dicen mucho. Decir, por ejemplo, que el Madrid-Valencia cuesta 12.000 millones de euros, pues parece, no sé, bueno, es muy caro. Pero decir que el plan del Gobierno de recorte son 15.000 millones de euros, recortando salarios a los funcionarios, recortando pensiones, exactamente igual prácticamente que la línea Madrid-Valencia, uno ya se da una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de inversiones en este tipo de infraestructuras. Utilizan recursos naturales, es decir, hay impactos medioambientales muy fuertes, tienen incertidumbre de demanda, no es posible predecir la demanda a 30, 40 años, es imposible. Dentro de un corredor es posible para un país en su conjunto, pero no para un corredor. Una simple empresa que se deslocaliza, cualquier otro tipo de tecnología que aparece, cambia completamente la demanda. Y luego los gobiernos deciden. Naturalmente, fíjense el coste el que se forma, ¿no? Irreversibilidad de la inversión por los activos específicos que son estas infraestructuras y decisión de gobiernos con unos incentivos a veces que no son exactamente los que gobiernan los mercados, etcétera. Esto por el lado de la infraestructura. Y por el lado de la competencia, no me voy a detener casi en esto para ganar tiempo para la otra parte de analizar el mercado que vamos a analizar. Pero simplemente recordar que cuando hablamos de mercados funcionando competitivamente tenemos eficiencia, pero en el preámbulo he subrayado deliberadamente esta frase de cuando hablamos de eficiencia lo que vamos buscando es que, bueno, gracias a menores precios, mayor calidad, mayor variedad de productos, lo que conseguimos es un incremento del bienestar del conjunto de la sociedad. Es decir, que estamos hablando, por tanto, de política de competencia ligada al bienestar del conjunto de la sociedad. Y normalmente lo que solemos analizar cuando analizamos política anticompetitiva o restricciones de la competencia en mercados, analizamos poder de mercado, generalmente reducciones de la cantidad producida. Bueno, también ocurre igual con los costes para mantener poder de mercado. Es decir, en realidad, o con el caso de la ineficiencia productiva, es decir, producir con costes más altos de los técnicamente posibles, en realidad hablamos de dos cosas que ocurren ahí. Por un lado, hay transferencias de renta, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, cuando un monopolio o una empresa en competencia imperfecta pues eleva el precio por encima del coste. Pero, sobre todo, aparte de la transferencia de renta, se producen pérdidas de eficiencia o de bienestar importantes porque se produce menos de lo que se produciría en el mercado competitivo y esa producción menor, los individuos, los consumidores están dispuestos a pagar por encima del coste de los recursos, del coste de oportunidad de los recursos que se utilizan. Esto, naturalmente, da campo a todo, a fusiones, colusión, es decir, a todo toda la casuística que hay en competencia. Sin embargo, hay otro elemento adicional, que lo he destacado también aquí de un párrafo de la Comisión Nacional de la Competencia, y es que en la defensa de la competencia no basta con que hagan prácticas anticompetitivas por parte de las empresas en los mercados que funcionarían competitivamente, es que también al poder público hay que exigirle
que se comporte de esa manera, es decir, que no restrinja la competencia, es decir, que sea a veces el propio poder público el que dice a la Comisión Nacional de la Competencia, a través de sus actuaciones normativas o administrativas, introduzca restricciones injustificadas a la competencia. Bueno, yo de lo que voy a hablar es de algo diferente, y es no, teniendo por tanto, situándonos o resumiendo lo que he dicho hasta ahora, teniendo por un lado de qué estamos hablando, de inversión en infraestructura y de inversión pública en infraestructuras, decididas por gobiernos que normalmente tienen una vida de 4 años, que no son responsables de los errores que cometan en relación a la validez o a la deseabilidad social de esas inversiones en términos de bienestar, y esas inversiones de infraestructuras afectan al bienestar social en mercados en los que hay empresas privadas compitiendo. Por tanto, yo lo que voy a analizar es no los problemas de poder de mercado, prácticas ineficientes o reducciones de competencia en los mercados cuando las empresas actúan de una manera no competitiva, no de las actuaciones del Gobierno mediante actuaciones normativas o administrativas que restrinjan la competencia, sino actuaciones de inversión pública que restringen la competencia. Entonces, mi planteamiento, por tanto, y voy a tomar el caso de la alta velocidad, es si puede la inversión en infraestructura reducir el bienestar social, que al fin y al cabo es, como vimos en el preámbulo de la Ley de Defensa de la Competencia, el objetivo de la defensa de la competencia, es decir, que haya un aumento del bienestar social. Bueno, el mercado del que estamos hablando, el mercado relevante aquí, es un corredor, un pasillo de tráfico. Piensen si quieren en el Madrid-Barcelona, pueden ser el Madrid-Sevilla, pero piensen en un corredor de tráfico donde están en competencia autobuses con concesiones, en líneas aéreas en competencia abierta y competencia bastante feroz, los vehículos particulares, en los que por qué introduzco esto también, y finalmente el tren, ¿no? Entonces, en ese mercado el Gobierno decide invertir en alta velocidad y en uno de los operadores, que en este caso es todavía en Viajeros Renfe, reducen sus costes sustancialmente y ocurren cosas en ese mercado, cambia el equilibrio completamente y se producen transferencias de renta y pérdidas de eficiencia. Las dos cosas para las comisiones de defensa de la competencia son importantes, porque incluso aunque no hubiera pérdida de eficiencia, si hay una transferencia de renta, por ejemplo, dañando a las concesiones de autobuses interurbanos que tienen su pliego de condiciones, que tienen el precio regulado, cuando el otro operador Renfe pues actúa reduciendo precios, por ejemplo, que hacen inviable el equilibrio financiero en las empresas de interurbano, incluso aunque el precio fuese igual al coste marginal en las empresas interurbanas y no hubiera pérdida de eficiencia, sí hay una transferencia de renta que justifica que estas empresas pues, tuvieran iniciativa de denunciar la política restrictiva de la competencia del operador Renfe.